reunión de planificación. Y en esa reunión se divide en dos partes. El qué se va, donde se ven las metas del sprint, y aparte de ver las metas del sprint, se ve el cómo se lo va a hacer. Y son dos partes de reunión. La primera es de 4 horas y la segunda es de 4 horas, según el principio del time box de cada evento. El time box es el principio de tener un control de tiempo. Entonces la reunión no debe pasar más de 8 horas. Y en esta reunión de planificación se crea el sprint backlog. Tiene como resultado el inicio prácticamente del sprint. Y durante cada sprint van a haber reuniones diarias, sprint meeting, encuentros o reuniones diarias. ¿Para qué? Para trabajar la creación de los entregables. Entonces, al finalizar el sprint tiene que haber una revisión. Entonces, esa revisión, básicamente esa reunión va a ser la demostración de los entregables y quién lo acepta y quién lo rechaza. El Product Owner acepta los entregables solo si cumplen los criterios de aceptación que se definieron en la planificación. El ciclo del sprint termina cuando una reunión de, el ciclo del sprint termina con una reunión de retrospectiva. Las retrospectivas nos ayudan a ver soluciones ante los problemas. El Scrum Master tiene que eliminar impedimentos constantemente. Esa es su tarea. Y el Scrum Master es el que dirige esa reunión especialmente. El Scrum Master dirige y verifica que se cumplan todos los procesos de Scrum. Entonces, crear la visión del proyecto es lo primero. Después de esa visión, tenemos que ir al sprint backlog, al backlog priorizado para pasarnos al sprint backlog. Y después de tener un sprint backlog, recién podemos empezar a iterar el ciclo de desarrollo. Y una vez que todo esté aceptado, se entregan los entregables aceptados. Un sprint se dice que es un mini proyecto. Básicamente entre el time box dice que debe durar entre 1 y 4 semanas por principio. Y es un contenedor de time box también. Bien, ¿cuáles son los artefactos? Tenemos la meta o el objetivo del sprint. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Ese objetivo tiene que pasarse al sprint backlog. ¿Cuál es el objetivo para que el sprint vaya a iniciarse? Y tenemos que tener el product backlog. El product backlog es la lista de requerimientos, claro, ordenada. Ahora, el sprint backlog. ¿Qué es el sprint backlog? Es la lista de pendientes de un sprint, sencillo. Y el producto incrementado, que es básicamente el resultado de haber ejecutado las reuniones diarias y de haber aplicado todos los cambios que dijimos que íbamos a hacer en esa reunión. Esa reunión, hay 3 preguntas que se realizan. ¿Qué preguntas son? ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Y cuáles son los impedimentos para que yo pueda realizarlo? Y el encargado de ver esa reunión es el Scrum Master. El Scrum Master es el que remueve todos los impedimentos. Y como resultado de todo ese proceso diario, tenemos un incremento de producto. Bien, vamos a ir para entenderlo bien. Vieron el resumen, pero para entenderlo bien, vamos a irnos al inicio. La fase de inicio tiene 6 procesos y grupo número 1. Por favor, en definitiva, un proceso tiene entradas y tiene salidas. El grupo número 1, por favor, identifique cuáles son las salidas
respecto a roles que tenemos en la fase de inicio. ¿Cuáles son los roles que se generan al inicio? Por favor, grupo número 1, donde está el líder, puede abrir la página 36. Luego, el grupo número 1 identifique qué roles se genera en cada proceso en la fase de inicio. ¿Perdón? ¿Los roles de salida, me dice? Sí, los roles. Ya. Los roles de salida en el proyecto son el Product Owner, el Scrum Master, el Stakeholders y el equipo Scrum. Bien. Ahora, respecto a artefactos, los procesos nos ayudan a tener salidas de artefactos y tener salidas también de roles. ¿Cuáles son los artefactos? Grupo número 2. Pasemos al grupo número 3, si no habla, para ganar tiempo. Me dice qué grupo es. Grupo 2 no hay, ¿no es cierto? El grupo 3. El Sprint Backlog, Product Backlog e incremento. Bien. ¿Qué grupo es? Perdón, el 2. Grupo número 3. Ya, se va preparando el 2 para el final. Bien, van a haber salidas solamente de roles y solamente de artefactos. Pero hay unas salidas que quiero utilizar para que a ustedes le quede claro. Primero, las épicas. ¿Dónde se generan las épicas? En el desarrollo de épicas. Y en el desarrollo de épicas, las épicas no son más que una historia de usuario bien grande y básicamente los prototipos. Los prototipos son las personas. Entonces, nosotros vamos a tener que adaptarnos a este lenguaje. Los prototipos vienen a ser las personas. Por ejemplo, este es el prototipo de una persona. Vanessa tiene 39 años de edad y es residente de San Francisco. Bien, ahí nosotros vamos viendo qué personas van a ir relacionadas en el proyecto que vamos a desarrollar. Por ejemplo, ¿qué es lo importante ahí? Le gusta tener disponibles al seleccionar sus viajes por avión y servicios de alojamiento, etcétera. Bien, ahí vemos qué le gustaría tener acerca del sistema. Entonces, ¿cuántos procesos tenemos en el inicio? Tenemos 6. Los más importantes, las más importantes salidas son que identificamos al Scrum Master. Tenemos la visión del proyecto. Sin eso, no se puede tener los resultados para pasar a la fase de planeación, porque necesitamos como entrada en el primer proceso, antes de crear las historias de usuario, el Scrum Master, el equipo, el backlog priorizado, los criterios de hecho o terminado y los prototipos. Y una vez que tenemos eso, creamos las historias de usuario. Después de crear las historias de usuario, se estiman las historias de usuario y se compromete a cada desarrollador con lo que va a realizar. Luego de tener las historias de usuario, tenemos que tener también las tareas. El libro, por si acaso, tiene un error y por eso lo parché. Así que no piense. El 9.5 es estimar tareas. También tenemos que identificar las tareas y estimar en qué tiempo se la van a realizar. Y tenemos que crear en este proceso el Sprint Backlog. Y esto sucede en la fase de planeación. El Sprint Backlog es
el producto más importante de la planeación. Sin eso no hay inicio de sprint, porque tenemos ahí claro la meta y tenemos ahí claros las historias de usuario, las tareas que se definieron para un sprint de 1 a 6 semanas, ¿no es cierto? O a 4 semanas según el time box. Me corrigen si estoy equivocado. Una historia de usuario tiene que tener una estructura simple y sencilla. Como rol, quiero, qué objetivo, para qué, el motivo. Tiene que tener el rol, el objetivo y el motivo. Nada más. Bien, entonces ahí en el sprint planning, en la reunión de planificación, y si usted se fija acá, mi mouse, donde estoy resaltando, la herramienta es la reunión de planificación del sprint. En esa reunión de planificación del sprint, donde se crea el sprint backlog, tenemos que tener una reunión de 8 horas, divididas en 2 partes. Simple y sencillo. Primera parte es el dueño del producto, el que dirige, y define cuál es la meta. La segunda parte es importante, en donde se crea un sprint backlog. Y ese producto de ahí es el que vamos a tener que trabajar en todo el ciclo de ese sprint. Porque tenemos un objetivo, tenemos identificadas las tareas, tenemos identificados y comprometidos a cada miembro con cada tarea. Ahora, si se fija acá los elementos, nos dan a entender que todo este proceso de planeación sucede, todos los procesos acá que vemos, comprometer historias de usuario, estimar tareas, todo sucede, fíjense en la herramienta de la 9.3, reunión de planeación del sprint, reunión de planeación del sprint, reunión de planeación del sprint, 9.5, 9.4, reunión de planeación del sprint. Bien, menos qué cosa, la creación de las historias de usuario. Ya tienen que estar las historias de usuario creadas primero. Entonces, el 9.2, 9.3, 4, 5 y 6, acá hay un error, les mencioné, la numeración no está bien, 4, 5 y este es el 6. El libro tiene errores, así que encuéntrenlos. Esas tareas, esos procesos, el 9.2, 3, 4, 5 y 6, constituyen una reunión dividida en 2 partes. En la primera parte, la lidera, como les mencionaba, el dueño del producto. Y la segunda, no se vayan a confundir nunca, la lidera el equipo. Dura 8 horas y es máximo aplicable para un sprint de 30 días. Bien, la primera tiene 4 horas y la segunda tiene 4 horas. Bien, hay algo que se llama método de estimación y ahí aplicamos el Planning Poker. El Planning Poker, vamos a ver si no es uno de ustedes. Bien, haciendo un paréntesis, todo. Vaya anotando qué quizzes no jugó y al final voy a proporcionarles. Vamos a hacer un paréntesis para los que se preocupan por el quiz. Al final me dice, no di el quiz 1, no di el quiz 5, el quiz 8. Entonces se anota qué quiz debe y al final les voy a mandar los quiz. Al final sí de todas las clases, por favor. Así que usted esté pendiente de qué quizzes debe y yo le voy a definir un día y en ese día le voy a pasar los quizzes. Así que no se preocupen. Eso para hacer un paréntesis. Bien, vamos a preguntar al grupo 3. ¿Se está entendiendo? ¿Dónde definimos el sprint backlog? ¿Lo definimos al inicio o lo definimos en la planeación? Grupo número 3 ya participó. Grupo número 2, a ver, ese grupo no me respondió nada.
¿El Sprint Backlog se hace al inicio, a la fase de inicio o en la fase de planeación? En la fase de planeación. Perfecto. Exacto. No se vayan a confundir. En el inicio hay una planeación de lanzamiento, pero no es la planeación donde tenemos que tener la meta del sprint y donde tenemos que tener el Sprint Backlog para que después venga lo más fácil, lo que todos entendemos. Voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Cuántos les gusta jugar póker? Para estimar cada tarea, perdón, cada historia de usuario, nosotros vamos a tener que aplicar preguntas. 3 levantó su mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O fue un accidente? No, a mí me gusta jugar póker. Ajá, ya. Bien. Igual. Si se fijaron en Jira, hay una estimación y está basada en puntos. Si hay 5 historias de usuario, usted agarra un pivote, la más fácil, la que usted sepa cuánto es del 1 al 100 el puntaje. Por ejemplo, a esa historia de usuario, desarrollar login, el login de acceso, usted le pone un punto del 1 al 100, le pone un punto de 7. Y sobre ese pivote agarramos otra historia de usuario, por ejemplo, insertar un cliente. Y respecto a insertar un cliente, ¿qué puntaje le ponemos respecto al login, que tiene una puntuación de 7? Y usted me va a decir, yo le voy a poner un 20, porque insertar un cliente tiene que ver con insertar, agarrar bases de datos, configurar, crear una tabla. Entonces, por esa razón le pongo un 20. No es solo un select. Y cada usuario, cada desarrollador va a puntuar las historias de usuario en base a una historia de usuario pivote para ver la dificultad de cada historia de usuario entre todo el equipo de desarrollo, y ahí usted va a hacer un juego de planeación donde al más capaz le tiene que asignar la tarea, al que pueda más resolver ese problema, le asigna la tarea, al que tenga la menor puntuación, por lo que queremos es eficiencia. Entonces, para eso usted va a tener que jugar póker. Y en póker hay ciertas reglas, pero básicamente se aplican de esa manera, como les digo. El equipo tiene que tener una puntuación individual y a ese desarrollador que tenga esa puntuación menor, pero que tenga experiencia, usted va a evaluar eso como equipo. Bueno, a esa historia de usuario se le asigna ese puntaje. Bien, es interesante cómo aplican el juego en la planeación. Se aplica en la planeación. Ahora, usted puede descargar una aplicación en celular, si quieren, y jugar de esa manera. Después vamos a ver eso. El Sprint Backlog o pila de Sprint, ¿qué es lo que tiene que tener? Primero, la tarea. Si usted se fija acá, tenemos todas las tareas. El desarrollador, el estado terminado, y ahí va a tener, según calendario, cuántas horas le va a dedicar a cada tarea. Entonces, va a ir el 1 de febrero, el 2 de febrero, 3, 4, 5, 6, 7, según calendario. Usted va a ir asignándole a cada tarea cuántas horas le va a dedicar. ¿Cuándo inicia el sprint? ¿Cuándo termina? Entonces nosotros íbamos viendo la duración del sprint. Bien. Jira permite que usted pueda agarrar y tener el Sprint Backlog. Y después vamos a revisarlo.
Y luego viene, después de esa planeación, después de que tenemos el Sprint Backlog, viene la fase de implementación, donde tenemos que crear los entregables. Tenemos un proceso de creación de entregables y lastimosamente acá está muy vacío. Tenemos que tener nuestra experiencia. Agarre programación extrema ahí para cubrir ese hueco. Y tenemos reuniones diarias. Y luego vamos refinando el backlog priorizado del producto. Vamos constantemente haciendo ese proceso. Bien, las reuniones diarias son 3 cosas importantes. Son reuniones de ¿cuánto tiempo? A ver, grupo número 4. ¿Cuánto tiempo tenemos que tardar según el time box? Ahí está en la presentación, por favor. Busquen el time box, grupo 4. Si no nos lo sabemos de memoria, es imposible seguramente. ¿Cuánto tiempo tiene que durar esta reunión? 15 minutos. 4. A ver, ¿no lo escuché? Las reuniones diarias duran 15 minutos. ¿Cuánto tiempo por pregunta tenemos que tardarnos? 5 minutos por pregunta. Excelente. Bien, bien. Buena capacidad de resolver problemas, porque son 3 preguntas, son 15 minutos, saquemos cuenta. Fácil, ¿no? Ayer, hoy e impedimentos. El encargado de remover impedimentos será el Scrum Master. Usted no se preocupe, pero hable porque esa es una buena práctica ágil. Bien, revisión, retrospectiva, 2 procesos fáciles y sencillos, que son la revisión y la retrospectiva. Ahora, al finalizar el sprint, cuando ya hemos terminado, tenemos que hacer la revisión. No podemos hacer revisión a mediados de sprint. Y la revisión prácticamente es una reunión formal dirigida por el dueño del producto. También es la voz del cliente, como ustedes han visto ahí en las preguntas. Ahora, marca la finalización de un sprint. Durante esa revisión, el equipo Scrum y los interesados colaboran y ven qué se hizo en el sprint. Bien. En el sprint review se muestra el producto. Ahora, el equipo de desarrollo comenta qué ocurrió durante el sprint, problemas que se han encontrado, etcétera. Vamos viendo las soluciones. Entonces, ahí es donde van a ir encontrando qué se puede hacer para solucionar las cosas. ¿Qué más se hace? El objetivo. Se presenta el producto. ¿A quién? Al dueño del producto y a los involucrados. Participan todos y ahí tenemos ciertas reglas. El equipo no interviene más de 1 hora para preparar el sprint review. Las funcionalidades no finalizadas completamente no se presentan. Los miembros del equipo presentan las funcionalidades. 4ª regla, las demostraciones se realizan por workstation de los miembros del equipo. Al finalizar la reunión se pide opiniones a los participantes y al finalizar se actualiza y vuelve a priorizar el Product Backlog. Se refina el Product Backlog y se prioriza nuevamente. El Scrum Master anuncia el lugar y la fecha de la próxima revisión del sprint. El Product Owner decide si la funcionalidad presentada cumple con los objetivos del sprint. Si él lo acepta, pasamos a la fase de lanzamiento. Pero si no la acepta, tenemos que volver ya no al inicio del proyecto, sino a la planeación. Porque en la planeación podemos recibir, ahí como ven, una retrospectiva que nos retroalimente qué es lo que se hizo en el trabajo anterior y se vuelve a iniciar el objetivo del sprint y otro sprint backlog. Scrum es fácil de entender, pero difícil
es muy fácil de entender, dice, pero difícil de comprender. Cuesta comprenderlo, pero es así. Tenemos que, después de la reunión de retrospectiva, tenemos, si no cumplen con los requerimientos de aceptado, acá, tenemos que volver a realizar una planeación. El único que cancela los sprints es el dueño del producto, así que él decide cuándo cancelarlo para volver también a la planeación. Si es que un sprint no concluye, el dueño del producto lo va a cancelar. Ahora, después de hacer el review, tenemos la próxima Sprint Planning Meeting. El Scrum Master convoca a una sprint retrospectiva del sprint, pero solamente con el equipo. Ahora, cuando se convoca una retrospectiva, no es más que para ver soluciones. No es para desesperarse, no es para estar ansiosos ni estresados con el trabajo. En la retrospectiva vemos posibilidades de solucionar algo y seguramente en el review usted va a decir todo se acabó, fracasado, etcétera, pero en la retrospectiva podemos ver qué podemos mejorar. ¿Cuánto dura eso? 3 horas para un sprint de 4 semanas o un mes. Bien. Objetivo del sprint retrospective. Identificar las cosas que se pueden cambiar para hacer el trabajo más agradable. Quienes participan, no participan los involucrados como el cliente. Esta es una reunión interna. Entonces, hay 2 preguntas. Sobre todo la segunda hay que enfatizarlo. Más que el orgullo de haber hecho las cosas bien. Entonces, ¿qué podemos mejorar? Luego, a pesar de haber hecho bien y haber hecho una salida, a pesar de haber terminado el review y con todo aceptado, nosotros de igual manera tenemos que hacer retrospectivas. Haya habido un aceptamiento del producto incrementado, tenemos que hacer una retrospectiva. Y si es que todo es aceptado, recién tenemos 2 procesos de lanzamiento. El envío de los entregables y después de eso tenemos una retrospectiva de todo el proyecto, porque en lanzamiento se para el desarrollo y es donde nosotros vemos los acuerdos y cerramos el proyecto. Básicamente, el todo Scrum en uno es un libro que nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco Scrum. Es fácil de aprender, pero difícil de comprender. Se fijaron, tiene procesos bien marcados. A veces decimos, ¿por qué estamos así? Porque no conocemos los procesos. Y es importante que tengamos una retrospectiva y tengamos ahí al finalizar el proyecto también otra retrospectiva del proyecto. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Grupo número, ya participó el grupo 4. ¿El grupo número 4 participó? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. El grupo 5, por favor. Resumen, conclusiones. ¿Cuántas fases tenemos en Scrum? Grupo 5, ¿no? ¿Cuántas fases tenemos Scrum? Y vaya calentando neuronas. El grupo 6. Si no responde, el grupo 6, vaya calentando neurona también. ¿Cuántas fases tenemos en Scrum? El grupo 6. Ya. Inicio, planeación, ¿qué más? Implementación, ¿qué más? Después implementación, review, retrospectiva, después lanzamiento. 5 nomás.
¿Cuál es la secta? A ver, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Son 5 o 6? Ah, ya, no hay problema. Es que el grupo 6 dice 6. No pasa nada. El grupo 6 ya participó, el grupo número 7. A ver, ¿qué hacemos en la retrospectiva? ¿Cuáles son las preguntitas que hacemos? El grupo 7. Ya para ir terminando mi clase porque nos vamos a ir. Mientras contesta el grupo 7, quiero iniciar una votación. En la retrospectiva lo que se hace es que se puede mejorar en el proyecto para ver si todo está bien, ¿no? Principalmente. Muy bien. Sí. El grupo 5 ahora no participó, o perdón, ¿qué grupo no participó? El 5. Quisiera escuchar ahí al líder. Grupo 5. Sí, Conclusiones. Conclusiones. ¿Participó o no el 5? No, lo que quería hacer es una observación porque en la diapositiva hablaba Sí, de sí. que las reuniones, ahorita me fijo. Por favor, ayúdenme a corregir esto, que Ya. ni el libro es perfecto, peor yo. Ya, en la diapositiva decía que la reunión de revisión del sprint duraba 3 horas, pero en el libro que estamos leyendo dice que Mal, dura está 4 mal horas. eso. ¿En qué página, por favor, me ayuda a corregir? Son... La página 61 del libro, ahí dice Ya. en la ilustración que la reunión del sprint dura 4 horas, pero en la diapositiva decía 3 horas. Ahora, ¿cuál es le voy a compartir pantalla. ¿Cuál es la verdad? No hay otra manera que mostrarle. Van a disculpar los errores porque esa presentación fue un print screen que tomé y si se fijan es imagen. Y no todo es verdad. Así que, ¿dónde está el time box acá? El principio del time box, no se los mostré todo para no aburrirlos, porque hay responsabilidades. Y eso es pesado, estar reflexionando. El time box, busquemos en qué página está. Bien, acá está. ¿Alguien me puede decir en el libro, si busca time box, en qué página está? Por Página puntos. 61, Ginette. Muchas gracias. No lo he puesto. Mire, el time box es lo más importante que quería poner en esta presentación, pero si yo se lo coloco todo el libro, ¿para qué libro? Honestamente. Ahora voy a dejar de compartir. Gracias. Danilo, ¿no? ¿Sí? ¿Danilo Camacho. fue? Camacho. 65. 65, ¿no? 61. Gracias. Bien, ahí está la verdad. ¿Cuánto dura la reunión de retrospectiva? Dura 4 horas. Mira. Entonces, es correcto, tiene toda la razón. Lo más importante, parece que lo borré sin querer. Ahí tenemos el time box. Tenemos la reunión diaria de 15 minutos. La retrospectiva es 4 horas. Y el sprint es de 1 a 6 semanas. Bien. 4 horas, pero por un sprint de un mes. Y si tenemos 6 semanas, ¿cuánto debería durar esa reunión? El 50% más, obviamente, 6 horas. Se dan cuenta, es 1 hora por mes. No sé si se dan cuenta. 1 hora por mes. Y es 1 hora por mes en el qué y 1 hora por mes en el cómo. Por eso son 8 horas. 8. Bien. Si usted es bien analítico, se va a dar cuenta de los números. Entonces, 1 hora por mes.
Entonces, no exageremos en los tiempos. Scrum es sencillo. Y finalmente, ahí están los niños llorando. Bien, acá. Pedirles que hagan una tabla parecida a esta, donde están las fases, donde está el proceso, donde están los pasos, donde están las responsabilidades, a quién corresponde esto. Por ejemplo, crear la visión, el dueño del producto define la visión del proyecto. Pedirles que me hagan eso es como para que se enojen. Así que yo le he hecho una tabla comparativa y espero que la revise. Y los documentos de salida, la declaración de la visión del proyecto en ese proceso, y tenemos identificado el dueño del producto. Por cada proceso he hecho una tabla comparativa de las responsabilidades que tiene que tener Scrum Master, dueño del producto y equipo. Proceso 2, proceso 3. Y si usted ve con amarillo, ahí el Scrum Master es un facilitador, es un coordinador, es un organizador, es el que garantiza, es el que representa al equipo. Si usted ve ahí, el dueño del producto es el que se encarga más de priorizar el retorno de la inversión del cliente. Es el que ve eso y ve la más. Refine el product backlog porque ahí está su negocio. Y el equipo, mire, ahí en implementación es donde empieza el equipo a alumbrar con el semáforo amarillo. En la planeación y en la implementación es donde el equipo trabaja, pero no trabaja en esta creación de historias de usuario. El que se preocupa por eso es el dueño del producto. Entonces, en cada proceso usted va a ver un color amarillo. Es ahí donde vemos quién, como semáforo, quién trabaja más. Entonces, no quiero que se estrese mucho. Y le voy a pasar de la unidad 2 para ir terminando, porque necesito que ingresen a esa clase, a esa defensa. ¿Cuál es el flujo de trabajo de Scrum? Entonces, con esa tareita ya no los quiero cansar hoy, porque necesito que se conecten y vean, observen y analicen cómo son las presentaciones ahora en estas modalidades que tenemos, ya sea en examen de grado o en tesis, cómo son las presentaciones ahora. Y para ir concluyendo, las respuestas 29, no sé si alguien no votó. Mañana tenemos acordado entonces el horario. Vamos a ver el horario. Pasamos. Bien. El siguiente horario. No sé si alguien más no votó. Hoy, después de clase, hay una persona que quería despejar dudas sobre su proyecto. Entonces, yo me quedaría con la persona que tiene esa duda. Y no sé si hay alguna... Y mañana ya de 2 a 5 el Zoom va a estar abierto. Usted ingresa y quiero revisar su proyecto de usted, el proyecto ya individual. Entonces, necesito que antes de reunirse, que por lo menos haga el intento de colocar ahí en Google Forms algo sobre lo que le interese hacer su proyecto para que yo tenga idea para cuando me reúna con usted. Ahora, difícilmente es complicado que en 3 horas veamos 37 proyectos. Así que
no tenga pena si no se conecta mañana, porque veo que no todos contestaron la pregunta, pero trataré y haré el esfuerzo de revisar la mayoría. Y si no, también lo dividimos en el lunes, ¿ya? Así que no tenga pena. Mañana, de todas maneras, a la revisión que yo le haga a uno, los que estén conectados, por favor, tomen apuntes y voy a revisar uno a uno su proyecto de Google Forms. Y la presentación es libre. Usted me dice mi turno y comenzamos. Y todos los demás pueden tomar apuntes también. Así que esa va a ser la dinámica para mañana. No sé si tiene alguna duda, pregunta. Ingeniero, una pregunta. Sí. Básicamente con el proceso de Scrum, entonces tenemos que garantizar que nuestro backlog con las historias de usuario esté bien hecho, ¿no? A través del Product Owner, porque en eso se basa el éxito o no del proyecto, básicamente. Y lo bueno es que usted no tiene esa responsabilidad en desarrollo. Agradezca Claro. que hay eso. Si no, la culpa es de uno por hacer lo que no necesita. Tenemos ya más delimitado con Scrum nuestro trabajo. En conclusión es eso. Para que usted no sea responsable de las decisiones que tomó otra persona. Entonces hay responsabilidades. Porque la voz del cliente es el dueño del producto. Es el que crea las historias de usuario. Entonces esa tiene que pregunta saber. iba por lo siguiente, ingeniero. Lo que pasa es que a veces, y conozco varias empresas grandes que dicen que cuando uno hace Scrum o metodologías ágiles no tiene que documentar nada. Entonces no es cierto desde ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque están las historias de usuario que definen lo que se va a hacer, ¿no? Y entonces ese es un documento primordial para tener los criterios de aceptación finales también. Y también Confluencer ayuda mucho a que haya primero el requerimiento, un workcito le crea y después se crean las historias de usuario. Confluencer de Jira. Nadie puede pedir nada si no está por escrito. Ok. Es serio. Sí, sí. Bien. Buena pregunta, Pedro. Bien, seguramente hay más preguntas y el proceso de Scrum, más que todo, la metodología que van a presentar el día lunes, que es la que hemos visto hoy, esto espero que puedan aplicarlo, ¿no? Y explicar cuáles son los procesos, dividirse eso entre cada uno de los integrantes y ya el lunes solamente me pasan el videito. Y si yo me equivoqué en algo, por favor, así como Danilo, o perdón, ¿cómo se llamaba el compañero que me corrigió ahora? Eso vale puntos. ¿Me repite su nombre? Marcelo Camacho. Gracias, Marcelo. Voy a anotarlo para corregir. ¿Qué presentación era, Marcelo? Abrín el ingeniero. Ya, ok. Mientras me dice... ¿Cuánto? ¿Cuál, perdón? 55. Perdón, 54. Gracias. Bien, ahí le voy a poner, hay un comentario al blog de donde lo tomé, seguramente 54. Gracias. A ver, porque esto es serio. 54. No van a creer de dónde lo tomé. Del todo en uno de Scrum, de la página oficial de Scrum. Tiene 201 diapositivas. Después le voy a pasar. Así que creo que si ustedes se fijaron, el libro también tiene sus detalles y van a encontrar detalles así. Pero es bueno observarlo y por eso es el punto, Marcelo Camacho. Buena observación. Y eso es la página oficial de Scrum, todo en uno. Ahí tiene un caso especial. Y si usted se va a la parte final de la presentación, va a encontrar ahí el libro agilpm.com. ¿Dónde está ese libro? Está en agilpm.com. No sé si ven ahí, agilpm.com. Entonces, es el libro todo Scrum. Tiene 200
una diapositiva y usted seguramente se va a marear. Así que yo traté de sintetizar y pasarle lo más esencial. Ese libro quizás no lo veamos porque es bien complejo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Bien, entonces, así como observen la presentación de esa tesis hoy, yo creo que ya está comenzando, están dando la bienvenida. Trate de ver qué elementos tiene adicionales a lo que yo ya le di para que pueda ir organizando su trabajo en grupo si es que usted gusta para el día lunes. Entonces, mañana solamente reviso el link de su trabajo que registró en Google Forms. Mañana no hay ninguna tarea más hasta el fin de semana, hasta el día lunes. Este fin de semana no hay ninguna tarea más, así que creo que con eso estaríamos despedidos y esto sería solamente la clase más esencial que hemos visto. Y podemos reconectarnos a la transmisión que va a haber en la página de la carrera de sistemas. Ya les pasé la invitación. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguna preguntita más? Hay un compañero que quiere que le revise ahora, así que mientras tanto nos podemos ir despidiendo, puede activar su micrófono y nos conectamos mañana. ¿Bien? Listo, ingeniero. Listo. Buenas noches, Danilo. Hoy salió en cuarto, casi. Lo desbancaron a lo último. Casi. Felicidades al que ganó hoy. Realmente bien duro. Mucho trabajo. Ingeniero, en cuanto al video, disculpe, más o menos qué era lo que había que hacer. Su metodología, hacer una presentación de la metodología. Todo el método. Ajá, todo el grupo. Son 5 fases, son 5 integrantes, interesante el número, una fase por estudiante. Pero hay fases más procesos que otra, toma en cuenta. Ya, gracias. Bueno. Nos vemos, pueden despedirse, tranquilos. Hasta mañana. Hasta mañana. No hay problema. Sí, también. No hay problema. Tareas, proyectos, todo. No pasa nada. Ahí también les quiero preguntar. Si es que se conecta. ¿Sí? Mañana ahí le voy a orientar un poco más. Pero no me va a dar el tiempo para tantos proyectos en ese tiempo. Así que lo voy a poder dividir, pero quiero ir viendo los primeros. Ya. Sí, exactamente. Ya. De ahí el que se conecta, de ahí directamente voy a sacar el dato. Lo puede volver a editar porque permití esa opción para corregir cualquier cosa. El Google Form lo edita y se actualiza. Buenas noches, Luis, Paul, Eduardo, Fernando. Buenas noches, Carla, Julieta. Voy a repetir los nombres. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.